Tras ver el tema de la Segunda República, continuamos con el tema 12, que es el de la Guerra Civil Española, que abarcaría el periodo que va desde 1936 a 1939. Como todos sabéis, pues es uno de los episodios más trágicos, por no decir el que más, del siglo XX español. Y bueno, voy a intentar, pues, que más o menos que entendáis pues los conceptos claves y os hagáis una idea y acabemos con los clichés, ¿no? que han llegado de la guerra hasta nuestros días. Bueno, una de las fotos más famosas de la guerra civil es esta hecha por Robert Capa, llamada Miliciano cae muerto, ¿no? Donde durante muchos años se piensa o se pensó que Robert Capa había conseguido captar, ¿no? la muerte de esta persona, ¿no? en el instante en el que es disparado. En los últimos años se piensa, ¿no? que fue un montaje y demás, pero os quería comentar una anécdota de esta foto porque os queda claro el nombre, que es Robert Capa, pero básicamente Robert Capa eran dos personas, era un hombre y una mujer, una pareja. Él era húngaro, del Imperio Austrohúngaro, y ella había nacido en el Imperio Alemán. Para hacerse famosos, cogen un pseudónimo americano, va a ser el de Robert Capa. Como curiosidad, ella morirá durante la Guerra Civil Española, aplastada por un tanque oruga, y él morirá, vive más años, pero también muere, perdón, en la Guerra de Vietnam. Os he dividido el tema, después de esta curiosidad, en 4 apartados. Uno que va a ser este primero, que es el de la introducción, otro que sería los inicios y la internacionalización del conflicto. Seguiremos con el desarrollo bélico, ¿vale? Intentaré un poco pues, explicaros las contiendas más importantes. Y por último, para mí el apartado más importante, que es el de la evolución política en ambos bandos. Evidentemente, durante la guerra se van a crear pues, dos entidades políticas, una que será la república que continúa y otro el del bando nacional. Bastante interesante. Bueno, empezamos por la introducción, donde después del caos que se produce en los últimos meses tras el gobierno del Frente Popular en la Segunda República, pues bueno, al final, pues el 17 de julio de 1936, en Melilla, por fin, ¿no? El anhelo de gran parte del ejército o de los militares, pues se cumple el golpe de Estado y el día 18 de julio se extenderá por la península. Una de las cosas importantes que quiero que entendáis es que el golpe es un fracaso. ¿Un fracaso por qué? Porque cuando hemos estudiado el siglo XIX veíamos cómo los pronunciamientos triunfaban, en su amplia mayoría que producían un cambio de gobierno. En este caso, el golpe solo va a triunfar en una mitad del país, como ahora veremos. Y esto va a llevar pues, a una guerra civil entre dos bandos que va a durar tres años. Ahora veremos también las causas de por qué. Así, pues lo que se establece van a ser dos zonas. Una, como veis en el mapa inferior de la derecha, que va a ser la nacional, está representada por el color azul, donde vemos principalmente pues, gran parte de la submeseta norte, con parte de Aragón, parte de Castilla y León y Galicia, y algunas partes del oeste andaluz. Y luego, pues la parte republicana, que queda dividida, esto es muy importante luego para la contienda bélica, queda dividida en dos partes, entre la parte norte, la zona de la cordillera, lo que sería la cornisa cantábrica, mejor dicho, y luego una pues que englobaría Madrid, Extremadura, todo el sudeste peninsular, donde prácticamente no hubo guerra, y luego la zona del litoral mediterráneo con Cataluña y Valencia. Así, pues podemos entender cómo ese fracaso de golpe de Estado va a llevar a una guerra civil que durará 3 años. ¿Por qué este enfrentamiento va a durar tanto? Pues si bien en el año 36, ¿no? El momento en el que hay que entender que Francia e Inglaterra, sobre todo Francia, ante el temor del auge nazi, ¿no? Que se ha hecho con la zona del Sarre y ha vuelto a remilitarizar la zona de Renania, bien, pues ante esa política de apaciguamiento hay que entender cómo lo que se va a crear es un comité en Londres de no intervención. Tanto Francia como Inglaterra, que tenía un gobierno bastante conservador, ¿no? Y veía el peligro del movimiento obrero en España, pues va a llevar a que no se dictamine, ¿no? la famosa no intervención en el conflicto bélico español. Pero ¿por qué dura 3 años? Como digo, pues porque esto no va a ser así. El bando nacional va a recibir ayuda de la Alemania nazi, va a recibir ayuda de la Italia fascista,
va a recibir ayuda de la Portugal de Salazar, pero luego la zona republicana también recibirá ayuda de la Unión Soviética. Es importante también entender cómo los alemanes verán el conflicto español como un tubo de ensayo para todas esas armas, todas esas tácticas de guerra tan cambiantes respecto a la Primera Guerra Mundial, son ensayadas en suelo español, como veremos luego, por ejemplo, con el bombardeo aéreo de Guernica, o como veremos luego el puente aéreo que se hace entre Marruecos y España para llevar o trasladar el ejército de la Legión o el ejército marroquí español. Bien, ¿por qué finalmente triunfará el golpe, ¿no? Nos anticipamos un poco, hacemos un spoiler, ¿no?, del final. Pues evidentemente el ejército nacional estaba mucho más preparado, tenía una unidad muy clara, evidentemente estaban ya testados en África, y ante el caos de la República, como veremos luego, ¿no?, que intentaré que lo entendáis, ¿no?, ese golpe de Estado dentro de golpe de Estado, bastante caótico, pues bueno, llevará a España, pues eso, a casi 40 años de un régimen político autoritario, el de General Franco, y bastante conservador, y bueno, que luego ya explicaremos en el siguiente tema. Siempre os digo que en una sola causa, ¿vale?, el monismo no explica un hecho. Por tanto, tenemos que entender el porqué de la Guerra Civil Española. Es decir, no, podemos posicionarnos de un lado o de otro. ¿Bien? Pero no es tan sencillo. Es decir, es como decir, por ejemplo, que un republicano, por ser republicano, es de izquierdas o comunista, o es ateo y quema iglesias, o es como decir que una persona que es católica es de derecha, o el concepto de facha, igual que rojo. Bien, entonces, evidentemente, la Guerra Civil Española plantea sobre todo un gran conflicto, por ejemplo, entre pobres y ricos. Es decir, mucha de esta gente no tenía una ideología clara, pero evidentemente había una gran mayoría de pobres que anhelaban lo que tenían los ricos, y los ricos querían defender lo que los pobres le querían quitar. Es decir, es tan sencillo como posicionarse en uno de ambos bandos, ¿no?, cada uno desde la perspectiva que ocupe. Luego, evidentemente, la población española es bastante católica a lo largo de la historia. Evidentemente, había un movimiento importante anticlerical, donde la Iglesia estaba perdiendo gran parte de esos privilegios que históricamente tenía en España. Luego, evidentemente, a nivel laboral, pues imaginaos en las grandes fábricas, obreros contra patronos; en el campo, jornaleros contra terratenientes, el famoso señorito, ¿no? Ya os dije cuando dimos la clase, ¿no?, pues visionarais o leyerais Los Santos Inocentes, ¿no?, película muy buena donde muestra esa España del señorito. Luego también, pues eso, como vemos hoy en día, la amenaza de la separación de España, ¿no?, como gran parte del ejército, como un sector español, pues ve que la amenaza de los nacionalismos periféricos, el nacionalismo gallego, el catalán, el vasco, ¿no?, pues amenaza esa unidad de España. Y luego, pues la tradición golpista del ejército, no olvidemos, hemos visto en el siglo XIX un sinfín de pronunciamientos, cómo los generales intervenían en la vida política valga la redundancia, de la política española. Luego, ahora, todo eso, vamos a entenderlo así, ¿no? Lucha de clases. Ahora, a todo eso hay que añadirle las causas coyunturales, es decir, nos encontramos una crisis económica espectacular. Es decir, todo esto viene del crack del 29 hasta el día de hoy, la mayor crisis capitalista de la historia. ¿Qué había producido? Paro. Esto lleva a las tensiones sociales. Luego, como viene ahí, la polarización de la vida política, es decir, la derecha y la izquierda, ¿no? Hay que posicionarse, como también luego veremos en la Guerra Fría. Eh, Evidentemente, la República se queda sin apoyos, tanto sociales como políticos. Es decir, la izquierda tilda a la República de burguesa, ¿no? Y la derecha tilda a la República de comunista. Bastante interesante, ¿no? Y luego, pues eso, la oposición a las reformas de las clases medias altas, ¿no? Y luego el miedo ante esa revolución social, el miedo al anticlericalismo de izquierdas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues si esto era poco, nos encontramos en un momento donde en Europa la democracia, los sistemas democráticos que habían evolucionado desde el parlamentarismo, ¿no?, de finales, ¿no?, del siglo XIX, se ven amenazadas por dos grandes conceptos políticos que surgen, es decir, los fascismos por un lado y el comunismo por otro. Bien, pues esto va a llevar a que la gente acaba posicionándose, como os digo, en un lado u otro. O estás conmigo o estás contra mí.
También, como os he comentado antes, pues eso, el apoyo militar a ambos bandos. Evidentemente, por ideología, pues el bando militar, nacional, conservador, pues va a recibir apoyo de esas dictaduras que surgen en Europa. Y la República, pues bueno, recibirá ayuda de la Unión Soviética de Stalin, que no será gratis, ¿verdad? Pues con todo el oro de Moscú que luego os mostraré que se fue para allá. Bien, y luego, pues eso, algo como causas inmediatas, pues tendríamos eso, el temor de la derecha a la revolución. Es decir, tú tienes un estatus social, tienes unas propiedades, etcétera, y temes a que la revolución te los quitase, ¿no? Como aquellos ecos que venían de la Unión Soviética, las aspiraciones que tenía la clase obrera, como estoy diciendo, desde la Unión Soviética se había demostrado que la manera violenta, mediante la revolución directa, era la mejor manera de quitarle a las clases medias altas pues lo que tenían, ¿no? Para ese reparto. Por tanto, lo que nos encontramos, como estoy diciendo, volviendo a la primera idea, también es una lucha de clases. Entonces, antes de posicionarnos, ¿no? Como os digo, de siempre, lo que hemos escuchado en casa, pues la tradición que hay, con quién he hablado, con quién no he hablado, pues evidentemente siempre hay que leer mucho, ¿vale? Hay que leer mucho y hacer y entender y separarnos, porque muchas veces el árbol nos deja ver el bosque, y entender que no es tan sencillo, ¿vale? Bueno,